Ahora sí. Muchas gracias. Entonces, este es el ejercicio que les planteo el día de hoy, que básicamente, eh, como fui muy reiterativo en la clase asíncrona, deben de manejar muy bien los conceptos del núcleo central como para que puedan tener en cuenta a la hora del desarrollo, ¿verdad? Y por sobre todo interpretar y entender qué es lo que les pide y por sobre todo en cómo desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, en el enunciado les dice que deben determinar en una zona donde pueda aplicarse una carga P, de modo que se cumplan simultáneamente. Ojo y mucho ojo, muchísimo ojo con esta palabra, simultáneamente, ¿verdad? Entonces, suele ser muchas veces un gran problema a la hora del examen porque ustedes, o sea, no les digo a ustedes, sino que los alumnos generalmente desarrollan de manera independiente cada uno de los enunciados, eh, y se olvidan de que les mencionó el enunciado de que deben cumplir simultáneamente las condiciones, ¿verdad? Entonces, suele ser siempre no sé si decirle una cáscara de banana, pero suele ocurrir, ¿verdad? Debe cumplir específicamente las dos condiciones en este ejercicio. Entonces, lo primero dice que la máxima sigma de compresión no debe exceder los 35 kilogramos por centímetro cuadrado y que no deben existir esfuerzos de tracción en la estructura. Entonces, en se dan cuenta de que independientemente de que no les pida para que grafiquen el núcleo central, eh, ya le está prácticamente diciendo tácitamente de que deben cumplir esas condiciones donde no deben haber otro tipo de esfuerzos. ¿Cómo ustedes saben cuál es o dónde debe ser la zona donde deben aplicar la carga sin que haya otro tipo de esfuerzo? Es determinando justamente el núcleo central, ¿verdad? Entonces, el primer paso es la determinación del núcleo central, ¿verdad? Entonces, de esa manera, el primer paso sería determinar el núcleo central. Entonces, para esta pieza en particular, voy a agrandar un poquito el gráfico que ya tenemos en particular. Sería de esta manera. Esto es el eje Y, el eje Z. Perfecto. Entonces, nosotros habíamos definido al núcleo central como el lugar geométrico del punto de aplicación de la carga, de tal manera que se generen un solo tipo de esfuerzo en la sección transversal, ya sea esta de compresión o de tracción, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las condiciones en donde yo sé que no voy a tener otro tipo de esfuerzo? Yo sé que si la línea neutra no corta mi sección transversal, yo estoy obteniendo solamente un tipo de esfuerzo. Entonces, para ello, mi condición notable de eso sería eh, aplicando la regla de que justamente la línea no corte la sección. Entonces, yo determino de que esto sería mi, mi línea neutra uno. Esto sería línea neutra 2, línea neutra 3
y mi línea neutra 4. Número 1, 2, 3 y 4. ¿Se entiende? Entonces, una sugerencia, de tal manera tener los datos bien ordenados de la mejor manera posible, es en trazar una tabla de tal manera que se pueda ver todas esas, esos datos que nos va a proveer el concepto, ¿verdad? Entonces, nosotros trazamos ese cuadro, ¿verdad? Tenemos en este caso cuatro líneas neutras. Entonces sería línea neutra, sería en Z de la línea neutra y de la línea neutra E sub Z, E sub. ¿Qué viene a ser Z sub Ln y L sub n? Eh, Sería lo que habrán visto ustedes en la teoría, las coordenadas de ese punto que estaría generando la respectiva línea neutra. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos de que E sub z sería igual a menos el radio de giro de I al cuadrado sobre la intersección de la línea neutra con el eje Z. La nomenclatura básica que siempre, una mnemotecnia que siempre la uso yo es que en la coordenada de la intersección de la línea neutra en, en el denominador es la misma que el sufijo o el subíndice de la nomenclatura del punto que va a estar generando esa línea neutra, ¿verdad? Entonces, siempre debe coincidir. En este caso sería E sub I menos radio de giro Z al cuadrado sobre I de la línea neutra. Entonces, de esta manera sería el desarrollo. Ahora tengo para la línea 1, 2, 3 y 4. Entonces, para la línea neutra 1, ¿tengo intersección en Z? No, sería infinito. Eh, para la línea neutra 2, o sea, tengo intersección para la línea 1, ya terminar primero. La intersección en I, sí, ¿verdad? Que yo conozco ese dato de la distancia, que es la distancia que tengo entre el eje y la parte superior de la sección, que en este caso, según mi dato, es 23,5, ¿verdad? Entonces esto es 23,5. Para la línea de otra 2, tengo de que está intersectando al eje en Z en su coordenada negativa, que es en este caso eh, menos, menos 15, ¿verdad? En la coordenada Y, esto sería infinito. La línea neutra 3 sería infinito en Z. Y en este caso sería menos 31,5. Y la línea neutra 4 sería intersección con el eje Z, 15 positivo y con el eje infinito. Entonces automáticamente lo que son infinitos por la relación que tengo acá, automáticamente esa coordenada ya tiene en 0, bueno. Entonces tiene Z0, esto tiene I0, 0, 0. Y los otros valores
lo determinan aplicando la condición que estamos colocando acá. ¿A qué es igual el radio de giro? El radio de giro, tanto en Z como en Y, sería respectivamente inercia Z, I sobre el área. Esto es A al cuadrado. Y acá tienen los datos para aplicar esa resolución. Entonces, el primer paso fundamental la están determinando de esta manera, de una manera ordenada, ¿verdad? Que obviamente en el desarrollo del ejercicio les puede pedir cualquier tipo de pregunta, ¿verdad? Entonces, yo les digo, no tengo estos números para colocar en esta posición. Eh, Les pido que por favor calculen ustedes. Sería así, ¿verdad? Entonces, una vez que ustedes determinen esos puntos y prácticamente tienen que proceder a localizarlo en el eje de la sección transversal en cuestión, ¿verdad? Entonces, para el punto uno, fíjense ustedes de que la línea neutra es positivo y por propia fórmula tiene el signo negativo, entonces le estaría dando una coordenada negativa de ese punto, ¿verdad? Perdón, para el punto uno sería en Y, ¿verdad? Entonces, eso significa de que el punto puede estar acá. O sea, siempre es el opuesto al, al eje, en este caso, que está pasando en el centroide de la sección, ¿verdad? Para el 2 sería entonces este punto, si vamos a analizar de esa manera, 3 para este punto y 4 para este punto. Entonces, ¿qué son estos puntos? Estos puntos son los puntos de aplicación de la carga de tal manera que si yo a la carga P lo coloco en el punto uno me estaría generando, si yo coloco la carga P en este punto, esa, esa carga me está generando esa línea neutra uno. Y así ocurre en los demás puntos. Si yo aplico la carga en este punto 2 me está generando esta línea neutra 2. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa unir en el segmento 1-2? No, es que pues yo por pura joda nomás voy a unir en ese segmento 1-2. Fíjense, ¿qué ocurre en esa transición entre uno y 2? Si ustedes se fijan en la línea neutra 1 y en la línea neutra 2, ¿verdad? Tenemos este punto, este vértice en común, que es su intersección. Y fíjense ustedes que en este punto puede pasar un haz de rectas eh, y infinitas condiciones que hagan que la línea neutra nunca corte a la sección transversal, ¿verdad? O sea que es una prácticamente consecuencia de la definición del núcleo central. Entonces yo estoy teniendo un solo tipo de esfuerzo en mi sección transversal. Y si ustedes se fijan, en todas esas rectas del haz, ¿verdad? Son líneas rectas, perdón, líneas neutras. Entonces, ¿dónde están aplicados esos puntos que generan esos haces de rectas que son líneas neutras? Y justamente es el segmento determinado entre uno y 2. ¿Me explico? Entonces, lo mismo ocurre si unimos el segmento 2-3, es decir, que debo analizar la línea neutra 2 y 3, que en este caso es su intersección, este vértice inferior izquierdo, ¿verdad? Entonces, existe eso. Lo mismo con 3-4 y 4-1. Entonces, mi núcleo central, el sitio mínimo donde yo debo
de colocar o hacer actuar la carga de tal manera que me genere un solo tipo de esfuerzo. Es esta figura, esta figura que se encuentra, a ver si puedo borrar, pero quiero poner solamente el perímetro. Bueno, es solamente, les pregunto, solamente puede aplicarse en el perímetro 1, 2, 3, 4 o también puede aplicarse en el interior de este núcleo central, de esta figura. También puede aplicarse dentro. De hecho, no es lo que también debe aplicarse dentro de la figura determinada por esa condición mínima de aplicación de carga. Porque esto es la condición mínima, el perímetro 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 1. ¿Me explico? Eso, a eso se lo denomina como núcleo central. ¿Se entiende? Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, nosotros podemos responder cualquier tipo de pregunta o duda que nos pueda consultar el ejercicio. En este caso, a mí me dice el problema de que simultáneamente debe cumplir dos condiciones, de que la pieza no debe, existe un esfuerzo de compresión tal que ese esfuerzo de compresión tenga como valor máximo 35 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Me explico? Y la otra condición es de que no deben existir esfuerzos de tracción. Entonces, ¿cuál? Yo ya estoy de esta manera limitando las posibilidades, las posibles zonas donde pueden estar aplicada la carga P. Quiere decir de que con esta condición ve dónde debe estar aplicada como mínimo la carga P. Como mínimo la carga P debe estar aplicada en el perímetro, o en el punto 3 o en el punto 2 o en el punto 1 o en el punto 4 como mínimo, ¿verdad? Y obviamente en el perímetro. ¿Me explico? Como mínimo. ¿Puedo condicionar de que la carga esté aplicada dentro del núcleo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la condición de que en la pieza no se tenga esfuerzos de tracción, ¿verdad? Eso es la condición del núcleo central. Es decir, que si yo aplico la carga P, evidentemente fuera del núcleo central me va a estar generando una línea neutra que intersecta mi sección transversal y de esa manera ya no estaría cumpliendo esta, esta solicitud del ejercicio, ¿verdad? Ok, entonces, la primera ya sabemos dónde tiene que estar ubicada, o sea, por lo menos sabemos en qué zona debe estar ubicada. Y la segunda es que me condicione, quizás la carga esté aplicada acá, ¿verdad? Pero si esa carga está aplicada acá, ¿quién me asegura de que el esfuerzo que se genera en ese punto ya sea superior a 35, ¿verdad? Entonces, esa condición es la que yo debo condicionar, que además de que me genere solamente esfuerzo de compresión, yo voy a imponer de que esa carga genere solamente como máximo un esfuerzo de compresión de 35 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer, verdad? Lo primero, como yo no sé dónde va a estar aplicada esa carga, generalizo. Yo digo, voy a generalizar esa aplicación de esa carga, ¿verdad? Entonces, voy a pasar esto a solamente minuto central, voy a pasar a otra hoja, de tal manera que pueda tener un poco más de espacio y poder trabajar, ¿verdad? Entonces, voy a dejarlo acá, medida prudente. Entonces voy a limpiar un poquito, voy a borrar esto.
y voy a referir mi núcleo central. Así. Cualquier cosa. Así. En donde mis ejes eran esto y este. Ahí está. Entonces, como les dije, yo voy a generalizar la posición de esa carga tal que analice esa cuestión. Voy a suponer de que esa carga está actuando en una coordenada, qué sé yo, Z1 y 1, ¿verdad? Mi primera condición, yo digo de que en el primer cuadrante la carga P va a estar a Z1 y 1 dentro del núcleo central. ¿Se entiende? Entonces, P, tengo que su valor igual a 25 toneladas, que es igual a 25.000 kilogramos. Y sus coordenadas, que yo lo llamo punto A, vamos a llamarle esta vez punto A, tiene coordenadas Z1 y 1. Entonces, bajo esa condición, ¿cuál es la situación que estamos teniendo con la aplicación de esa carga? ¿Bajo qué efecto estamos sometiendo a la pieza? ¿Qué tipo de efecto? Te completo un poquito más. Flexión, oblicua compuesta. Acuérdate que la condición de una flexión compuesta está compuesta, ahora la redundancia, eh, por un par y un esfuerzo normal. Un par en cualquiera de los ejes, ¿verdad? Una oblicua, ¿cuál era la condición? Par en los dos ejes, ¿se entiende? Y en este caso tenemos la combinación de dos par en los dos ejes, ¿verdad? Y la sumatoria de un esfuerzo normal, ¿verdad? Entonces, por eso es que está bajo esa situación o solicitación del esfuerzo de oblicuo compuesto. Entonces, ¿cuál es la condición mínima o necesaria del esfuerzo de una flexión oblicua compuesta? Sería que el esfuerzo en X es más menos momento Z, inercia Z, coordenada Y, más menos momento Y, inercia Y, Z más menos N sobre área. Me dice Pedro, dependiendo de la ubicación de tu punto, Pedro, ¿verdad? Yo, si vos te fijas, estoy asignando la ubicación del punto P en el plano, en los ejes X, en los ejes Z y en un lugar arbitrario A, ¿verdad? De coordenadas Z1 y 1, ¿verdad? En un punto muy específico sería de que yo le aplique la carga P en el punto 2, por ejemplo, ¿verdad? Que sería, si yo le aplico en el punto 2, evidentemente tengo solamente esta coordenada en Z y de esa manera yo estoy generando solamente un par, ¿verdad? Sobre uno de los ejes, que en este caso va a ser alrededor del eje Y, ¿verdad? Eso es un caso muy particular, ¿verdad? En donde solamente yo condiciono en esa posición, pero yo estoy generalizando, yo no sé dónde está actuando P, ¿verdad? Si yo te pongo de que la carga P está actuando en el eje, va a ser una muy particular, ¿verdad? ¿Entendés? Entonces, por eso nomás estoy generalizando. Entonces, tranquilo, no hay problema. Entonces, atendiendo
el concepto fundamental y muy importante es que ustedes identifiquen cuál es la solicitación externa que está sufriendo la sección para que puedan ustedes condicionar, ¿verdad? De esa manera yo condiciono y digo que mi momento en Z sería eh, la carga P por su excentricidad, que en este caso sería I sub 1, ¿verdad? El momento en I sería P por Z1, ¿verdad? Fíjense de que ustedes, ¿por qué yo les pongo esta condición? Yo les pongo esta condición porque eh, yo no les puedo imponer a ustedes que ustedes específicamente lo desarrollen aplicando el concepto del primer cuadrante. Ya somos un poquito grandes, ¿verdad? Ustedes pueden decidir si quieren trabajar en el primer cuadrante o pueden utilizar la regla de la mano derecha indistintamente, ¿verdad? Yo les soy muy sincero, no recuerdo cuál de estos dos términos es el que es negativo en la regla de la mano derecha. Me pierdo, siempre me perdí, ¿verdad? Entonces, siempre utilizo la regla del primer cuadrante, ¿verdad? Entonces, utilizando la regla del primer cuadrante, yo sé de que en el efecto que genera el momento en el eje Z producido por P sería en este caso, voy a ponerlo en otro color, negativo y también negativo en el momento I, ¿verdad? Entonces, tengo momento en Z, momento en I, para mí es dato, la inercia también es dato y el valor de N, que es la carga P, esto que está acá es P, lo tengo como dato y conozco también el área, ¿verdad? Entonces, creo que les puse, no sé por qué les puse como una incógnita. Tengo este y este. Esto es Z. Ah, pero I. Perfecto. Ahora, también tengo este valor. Está condicionado mi problema de que no debe sobrepasar ese esfuerzo máximo, ¿verdad? Que es de compresión otra vez, ¿verdad? O sea que esto es dato otra vez, que es menos 35. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que me está faltando? Me está faltando las coordenadas, ¿verdad? Las coordenadas del punto de aplicación, o sea, del punto de la sección que está, que está más solicitada en mi sección transversal, producto de la aplicación de esa carga P, ¿verdad? Entonces, fíjense, si yo aplico la carga P en el punto A, ¿cuáles son los puntos que van a estar con la mayor solicitación de compresión? Sería el punto, si yo le llamo a este vértice A, no, que no le puedo llamar A porque le llamé a mi punto. Le voy a llamar, a ver, ¿cómo le puedo llamar? Le voy a llamar B, C, D y E, ¿verdad? El punto con la mayor solicitación de compresor en la sección transversal aplicando la carga P en A sería el punto C, ¿verdad? Y el punto C, ¿qué coordenada tiene, verdad? Así mismo, el punto C mío. Entonces, eh, ¿cuáles serían las coordenadas de ese punto C? Yo tengo que es en Z, tengo que es 15 positivo y en I tengo que es 23,5 positivo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, de que tengo el dato de estas coordenadas, tanto I y Z, o sea, este sería la coordenada Z y este sería la coordenada I. ¿Me explico? Entonces, lo único que tengo de incógnita sería el lugar
de aplicación de esa carga P, ¿verdad? Es decir, que si yo le llevo, voy a escribir un poquito más. Esto sería I igual a 23,5 y Z igual a 15. Si Profe, esto, profe, ¿puedo después volver sí, a repetir por qué el punto C? sí, claro que sí. Si vos te fijas, en qué zona, en qué cuadrante yo estoy considerando que está aplicada la carga P. La carga P está aplicada en el primer cuadrante, en esta zona, en toda esta zona, ¿verdad? Entonces, fíjate de que si vos aplicas la carga, te voy a quitar afuera, ¿verdad? Pero créeme que esta X que te estoy poniendo acá está dentro del núcleo central, ¿verdad? Si yo aplico la carga P en este punto, mi sección va a tender a girar alrededor de este eje, ¿verdad? O sea, se va a comprimir, va a girar alrededor de esto, se va a comprimir esto, toda esta zona va a estar a compresión y toda esta zona va a querer traccionarse. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál de esa zona en tu sección transversal es el punto con mayor solicitación a la compresión? El que está más alejado a este eje de donde tendería a deformarse tu carga en función a la aplicación de esa carga. Y sería este punto que está acá, el punto C. De esa manera y por esa justificación es que es el punto C. Dale, gracias, profe. Ok. ¿Cómo puedes ver de otra manera? En- si vos te acordás, en cómo se deducía la regla del primer cuadrante para determinar en qué zona estaría el máximo esfuerzo de compresión, te vas a dar cuenta. ¿Cómo hacíamos, por ejemplo? Rápidamente, nomás para recordar un poquito. En el momento en Z eh, me generaba toda esta zona en compresión, ¿verdad? Toda esta zona de compresión. Esta tracción, ¿verdad? Y el momento en I me generaba compresión, perdón, compresión toda esta zona, ¿verdad? Y esta zona, tracción. Entonces, ¿te recordás el caso anterior en donde arriba estaba todo negativo? Entonces, en realidad el cuadrante con el mayor esfuerzo de compresión va a ser en donde tengas una superposición del mismo sentido. Y había acá una superposición negativa, ¿verdad? Y el punto más alejado de esa sección que va a hacer que estos sean máximos va a ser el punto C. ¿Se entiende? Ok. Entonces, a esto lo llamo numeral y esto llevo en un numeral. Entonces, si yo llevo eso en numeral, fíjense cómo va a quedar mi condición. Va a quedar mi condición de esta manera. Eh, Menos 35 menos P por I sobre I inercia en Z, ¿verdad? Menos, perdón, acá me estoy olvidando de la coordenada. Por coordenada en I que es 23,5 menos P por Z1 sobre inercia en I, ¿verdad? Por su respectiva coordenada en Z, que en este caso era 15 positivo, menos, ¿por qué menos? Porque es una carga de compresión, ¿verdad? P sobre el área que es dato. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, yo voy a, fíjense de que yo, esto que tengo acá, esto es una constante C, voy a llamar así, C mayúscula. Esto que está acá es otra constante que lo puedo llamar A, de esta manera, por I1 más
de Z1, que es toda esta constante que tengo acá, y voy a tomarlo con el signo, voy a darle con el signo también, y más eh, D, que es igual a esta, esto es D, esto es D, y esto es A. Entonces, fíjense, ¿qué tipo de ecuación es esta? Una recta, ¿verdad? Fíjense que tiene entre C y D, yo puedo volver a formar una sola constante. Así es, ¿verdad? O sea, yo directamente le puedo llamar nomás ya C a la constante determinada por el menos 35 y la carga sobre el área, ¿verdad? Para no colocar muchas constantes sería así, ¿verdad? Entonces, esto es la ecuación de una recta. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, esta ecuación de la recta fue, eh, tuvo su concepción, su nacimiento, su creación en el primer cuadrante, ¿verdad? Es decir, de que si yo quiero graficar esta recta en el primer cuadrante, ¿puedo o no yo hacerlo eso? Les consulto, ¿sí o no? Teniendo ya el dato de C, de A y de B, ¿puedo o no yo graficar cómo sería esa recta? ¿Cómo puedo, Pedro? Claro, dándole valores, ¿verdad? Analítica, ¿verdad? Me estoy defendiendo. Entonces sería I1, Z1, ¿verdad? Es decir, que para un valor de I1, qué sé yo, 3, y otro valor 5, qué sé yo, meto en la fórmula, evidentemente que voy a tener esos valores, ¿verdad? Esto es 5, ¿verdad? Sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, si yo puedo determinar eso, evidentemente de que voy a, aguárdenme un ratito, voy a graficar bien grande. O sea, voy a arrastrar nomás otra vez este gráfico y voy a limpiar esto. Así. Y voy a limpiar esto. Acuérdense que siempre estamos trabajando en el primer cuadrante. Necesito otra cosa más. Y no. Sabemos que la carga P está aplicada en ese punto A. ¿Ok? Entonces, este sería el punto C. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy valores, ¿verdad?, a esa ecuación de esa recta, yo puedo graficar sin ningún problema, ¿verdad? Si yo grafico esa recta, voy a darme cuenta de que esa recta tiene esta orientación. Esta sería la recta 1, en donde la carga, evidentemente este punto, voy a ser un poquito más preciso, usando aprovechando la oportunidad de la aplicación. Voy a hacer que la recta pase ahí. Ah, bueno, esta recta verde está pasando por esa X, ¿verdad? ¿Verdad? Porque esa es mi condición. Esa recta nació justamente en donde la carga P está actuando en este punto, ¿verdad? Entonces, por supuesto que esa recta verde, esta recta 1, debe estar pasando por ese punto P. ¿Me explico? Porque forma parte de ella. Entonces, análogamente, análogamente, ustedes deben determinar la posición de una carga P tal que esté actuando en este punto ahora, ¿verdad?
que va a tener una coordenada distinta I2 y una coordenada en Z, Z2. ¿Se entiende? Y si ustedes grafican y vuelven a hacer todas las condiciones de esta condición de flexo de una oblicua compuesta, sería en Z, I más menos, momento I, inercia I, Z más menos N sobre A. Van a llegar a la misma condición, pero con otro tipo de ecuación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a cambiar los sentidos, van a cambiar los signos y también van a cambiar las ubicaciones de los puntos con mayor solicitación a la compresión, ¿verdad? Entonces va a ser otra ecuación de otra recta. ¿Me explico? Entonces, y de la misma manera, si ustedes les dan datos o valores a esa recta, van a poder graficarlos, ¿verdad? Entonces, para ese caso, vamos a tener nuevamente otra recta que esté pasando por ese segundo punto en ese cuadrante. Sería así, ¿verdad? Entonces, esto sería mi recta 2. ¿Por qué? No sé, voy a llamarlo prima porque justamente uno, 2 y 3 le llamé a las líneas neutras, no quiero que se confundan. Entonces, análogamente hago eso con todos los cuadrantes, ¿verdad? Eh, Voy a tener en este punto, ¿verdad? El cual me va a generar una recta de esta manera, ¿verdad? Que pase por ese punto. Esta sería mi recta 3. Y por último, el cuarto cuadrante. Aquí, cambié el color. Ahí está. Fíjense, sería mi recta 4', 3'. Fíjese, construí 4 rectas que van a estar cumpliendo la condición en donde si yo coloco, yo voy a estar segurísimo de que si yo le coloco, fíjense muy bien lo que voy a decir, si yo le coloco a la fuerza P en este punto, ¿cuánto me va a generar de compresión en mi sección transversal? 35. Perfecto, yo estoy condicionando de que mi esfuerzo de compresión sea siempre 35, no importa en dónde yo esté aplicando esa carga en ese cuadrante, ¿verdad? Si yo aplico acá, también voy a tener 35, si aplico acá 35, si aplico acá 35, si aplico acá también 35 y si aplico ahí también 35, ¿verdad? En cualquier punto de cualquiera de estas rectas yo voy a tener un esfuerzo de compresión máximo de 35. ¿Me explico? Entonces, con eso voy a estar cumpliendo solamente esta condición. Pero para que se cumpla simultáneamente esto, ¿qué debo hacer? No debería ser el área que comprende esas 4 rectas nuevas con el área ¿Por qué, del núcleo central. por qué es el área comprendida entre esos? ¿Por qué no solamente la intersección? ¿Por qué no solamente esta intersección? La intersección en- entre esa recta y el núcleo central. ¿Por qué te referís a esta área? Porque esa es el área, la zona que cumple simultáneamente las dos condiciones. Eh, Casi, casi. Tibio, 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 más caliente hirviendo. Fíjate que dice acá algo muy importante. No debe exceder, dice. ¿Quién te dice que el esfuerzo que vos generes en tu sección no pueda ser menor a 35? ¿Me explico? Y justamente si vos aplicás una carga
Mira, yo estoy generando un punto que no está en la recta. Fíjate, nosotros hace rato estábamos aplicando solamente en la recta. Entonces yo podía asegurar de que efectivamente el esfuerzo iba a ser 35, ¿verdad? Pero si yo con seguridad digo que la carga P va a estar dentro del núcleo central, no se va a generar esfuerzo de compresión, de tracción, y también el esfuerzo yo estoy diciendo de que va a ser menor a 35 en esas condiciones, entonces yo estoy cumpliendo de que no excede los 35. Entonces, tranquilamente, eso significa de que la pieza puede estar bajo un efecto en donde el esfuerzo no sea superior a 35, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se debe cumplir lo que vos mencionas, ¿verdad? De que el, el, el área realmente donde va a estar aplicada esa carga P va a ser la intersección. Primero es la intersección, así como mencionaste, ¿verdad? La intersección de las rectas con el núcleo central, ¿verdad? Y luego son, que es el área. Aquí. Esto, donde está solamente la recta. Así. Y la recta uno también va hacia abajo. Con, con el núcleo central. Creo que el peor color elegido era amarillo. Puedo elegir, no sé, este azul marino. ¿Se entiende? Entonces, efectivamente, es lo que menciona el compañero, ¿verdad? Es el área encerrada, el área encerrada por la intersección de esta recta y el núcleo central. Esta es la respuesta. Profe, ¿Se entiende? ¿puedo Señor. repetir por qué sí se podía? O sea, ¿por qué sí era el área? Por Sí, favor. fíjate que si yo analizo, voy a, voy a analizar solamente para no confundir demasiado porque ya está muy sobrecargado el gráfico. Voy a analizar solamente un cuadrante, ¿me parece? Vale. Entonces, solamente un cuadrante voy a analizar. Voy a limpiar mi gráfico. Voy a quitar el 2, quitar el 1, quitar el 4. Así es. Voy a limpiar un poquitito para que no se... Así sería, ¿eh? Ok. Entonces, fíjate que ¿cómo hallamos esta ecuación de la recta 1? Cuando la carga P estaba aplicada en este punto, ¿verdad? Que tenía una coordenada I1 y una coordenada Z1. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente que la condición de esta recta para cualquier valor de I1 de I1 y en la ecuación de la recta que teníamos acá, ¿verdad? Si yo esta condición de la recta tenía acá, para cualquier valor de I1 yo calculaba metiendo en esta ecuación Z1, ¿verdad? Entonces, siempre cualquier punto que yo ponga sobre esta recta, cualquier carga, siempre me va a estar generando
un esfuerzo igual a 35, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo a la carga P la coloco, fíjate bien dónde voy a colocar, por debajo de esta recta? Voy a tener una coordenada I mayor, pero Z menor. O sea, Z2 va a ser menor que Z1, ¿verdad? Y I2 va a ser mayor que I1. ¿Se entiende? Esta condición, si yo meto en la calculadora o meto en la condición de la flexión oblicua compuesta, dándole cualquier valor a partir de evidentemente vos no vas a poder meter un valor de I1 y Z1 para ese caso y poder calcular, no. Vas a tener que tener en cuenta esto nomás. Es decir, que vos ya tenés los valores de I1 y Z1 que van a ser los valores de esta recta 1, ¿verdad? Entonces vos aleatoriamente podés darle un valor de Z2, pero que tenga que ser inferior a I1, ¿me explico? O sea, vamos a suponer de que vos para el valor de I1 le diste 1, ¿verdad? Este 1 metiste en esta ecuación y te salió Z y Z1, ponerle que te salió 3,5, ¿verdad? Entonces, para el caso en el que vos la carga P le apliques en este punto, en donde tu Z2 de ese punto tiene que ser inferior a I1, es decir, que tiene que ser menor a 3,5, ¿verdad? Ponerle que sea 2,5, ¿verdad? Y para ese punto, tu valor de I2 tiene que ser mayor a I1, ponerle que es 2, ¿verdad? Entonces, metiendo este valor en esta condición, acuérdate, en esta condición, vos vas a hallar tu sigma, no vas a igualar a 35. ¿Por qué? Porque vas a tener este que vas a quitar de acá, o sea, vas a tener tu momento en Z que vas a quitar de acá, tu momento en Y que vas a quitar de ahí, vas a tener la inercia en Z, inercia en Y, vas a tener este punto, porque vos sabés cuál va a ser la más solicitada, que va a seguir siendo C. ¿Por qué? Porque va a seguir estando la carga P en ese cuadrante. Vas a tener N y vas a tener A. Entonces vas a tener toditos los términos para poder determinar sigma. ¿Qué te va a salir? Ahí te va a salir un valor de sigma inferior a 35. Te aseguro, si metes los datos te va a salir menor a 35. Pero si vos aplicás la carga P fuera de esta recta, vamos a suponer, te voy a ampliar, vamos a suponer que aplicás acá, que está fuera de esa recta, va a tener una Z3 que va a ser mucho mayor a Z1 y una I3 que va a ser inferior a I1. Esta carga P que coloques ahí va a generar, si vos metes en tu flexión oblicua compuesta, va a hacer que sea superior a 35. ¿Entendés? Tu límite es esta recta, en donde vos condicionás de que sea 35, menos 35. Y todos los valores que van a estar por debajo de esta recta siempre te van a generar esfuerzos menores a 35. ¿Me explico? Sí, profe, entendí. Y en el caso ¿Entendés? de Entonces, que sea sí, te solamente escucho. 35, entonces sí sería la intersección, en ese caso. Exacto. Entonces, ¿qué tenés que tener cuidado? De lo que pide el enunciado. Exactamente. Ahí ya el problema va a ser castellano, ya no va a ser más mecánica de materiales uno ni dos ni nada, sino que va a ser la interpretación del ejercicio. ¿Por qué? Porque acá te dice muy bien, te dice de que no debe exceder, nomás te dice, ¿verdad? En el caso de que para que solamente sea 35 y te tiene que decir que la máxima compresión sea 35. En ese caso va a ser distinto la condición de lo que te está mencionando ahora. Dice ahora, no debe, y otra cosa es que te diga o que te imponga que necesariamente alcance un cierto valor en el esfuerzo. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Ok. Para responderle a Miguel y no dejarle en visto, si yo coloco en el segundo cuadrante
Miguel, vamos a suponer, este es mi primer cuadrante, este es mi segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Yo le llamé a este punto B, C, D y E. Ahí. Claro, si yo le aplico la carga P, el máximo punto de la sección que va a estar con el esfuerzo máximo de compresión va a ser D. Entonces ustedes tienen esa coordenada. Si aplico acá, va a ser E, y si aplico acá, va a ser D. Así mismo es, Miguel. Tiene que seguir esa secuencia. Ok. Y bueno, entonces de esta manera nosotros estaríamos resolviendo el ejercicio, ¿verdad? Que sería esta intersección. Entonces, les pido una vez más, necesito que ustedes estén concentrados y por sobre todo interpreten lo que les pide el enunciado. Ojo con eso, interpreten mucho. Por eso le estoy insistiendo y les persigo de que deben manejar el concepto. Y no solamente aprenderse de memoria el concepto, sino que interpretar también el concepto, ¿verdad? Entonces, nada, tengan en cuenta eso y no van a tener inconvenientes a la hora de resolver un ejercicio del núcleo central. Y para cualquier tipo de ejercicio, ¿verdad? Para cualquier tipo de ejercicio. Una recomendación, y esto sí es, eh, ya no puedo decir un aviso parroquial porque es famoso lo que dice el país, hace la gente, ¿verdad? Entonces, no, con eso no quiero decir de que sea país, ¿verdad? Eh, entonces, una recomendación muy importante es que cuando ustedes desarrollan un ejercicio de núcleo central, eh, no sean, ¿cómo se dice en guaraní? No sean Shin-On, no sean Bare-A, eh, no sean delicados por el espacio que que van a usar o utilizar en graficar en su hoja. Hagan a escala, créanme lo que les digo. Hagan a una escala en donde no se pierdan ninguno de sus datos, sus gráficos, y créanme que no van a tener problemas. ¿Por qué? Porque el núcleo central es un problema geométrico. Entonces, si ustedes no grafican en una escala conveniente en donde ustedes puedan visualizar qué es lo que está sucediendo, no van a entender. Quizás ustedes resolviendo bien o haciendo un gráfico bien detallado, bien escalado, el gráfico mismo ya le va a responder el ejercicio. ¿Se entiende? Sí, así mismo es, Esteban. Así mismo. Ustedes tienen que hallar las cuatro rectas. Yo expliqué nomás eso. Pero deben seguir la misma secuencia que utilizamos en el primer cuadrante para determinar las cuatro ecuaciones en en los cuatro cuadrantes. Grafiquen este mismo ejercicio, pero practiquen o rehagan haciendo a escala. Agarren, es decir, que, mira, resuelvan mi recomendación para un ejercicio de núcleo central. Ustedes tienen la hoja doble de la facultad, ¿verdad? La famosa hoja doble. Re- Abran la hoja y resuelvan en el lado izquierdo. Entonces no van a tener que estar dando vueltas ni girando su página y perdiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces resuelvan y hagan a escala, siempre, siempre. No, una sola respuesta es. ¿Por qué va a ser cuatro respuestas? Mira lo que te está diciendo el enunciado. El enunciado te está diciendo que cumpla simultáneamente las dos condiciones. ¿Y cuál es el resultado? El área en rayada que está azul. ¿Verdad? Ustedes van a mejorar en su cuaderno si grafican a escala. O sea, ustedes pueden graficar perfectamente eso en el examen y si me ponen esto en el examen, este es la respuesta. Así como aquí está la X, ¿verdad? 100%. Ahí yo sé que ustedes interpretaron el enunciado.
En el caso en el que sí, es otra cosa. Ahí solamente va a ser la intersección de la recta de cada recta con el núcleo central, que en este caso solamente van a ser puntos. O sea que va a ser este, va a ser este, va a ser este, o no, perdón, tiene que atender la recta. Recta uno era este, entonces era este punto. La recta 2 era este, entonces su intersección es este. Recta 3 su intersección es este. Y recta 4 era este. Entonces son 4 puntos lo que van a hacer. Así mismo, como decís, en el caso de que pida de que sea 35, pero en este caso te dice que no exceda. Entonces un área es la respuesta. Sofía, a ver, ¿cómo te puedo explicar? No te puedo, no quiero, no te quiero mostrar el examen eh, de tus compañeros, prefiero que se muestren entre ustedes, pero te quiero mostrar la calidad de las imágenes de algunos exámenes, cómo se dificultó muchísimo para la corrección. Eh, eh, Salió muy borrosa. O sea, si van a hacer con lápiz, utilicen un lápiz que sea lo suficiente, un lápiz de dibujo que sea 2B por ahí, que sea así bien fuerte, bien oscuro, ¿verdad? Y el resultado final en bolígrafo, ¿verdad? Pero no utilicen portamina con mina, qué sé yo, HB, no sé, que sea bien notorio, ¿verdad? Entonces, eh, tengan cuidado con eso. Marcelo, eh, Profe, ¿te puedo hablar por audio? Para claro que escribir sí. demasiado. Viste que cuando una Sí, recta le no. contiene a otra, o sea, contiene me refiero Cuando, a que uno es más externo nomás. Viste que las intersecciones, lo que está pintado en sí, azul, hay rectas que están en el medio de eso. sí, A eso me refiero con que le pero contiene. vos tenés que tener en cuenta, muy válida es tu pregunta, vos tenés que tener en cuenta que, por ejemplo, esta recta uno, ¿verdad? Esta es la recta uno, ¿verdad? Vos tenés que tener en cuenta lo que está dentro del área de tu núcleo central, pero en tu primer cuadrante nomás, contenido en tu primer cuadrante nomás, ¿verdad? O sea que esto sería, ¿verdad? Entiendo. Y para el Para tu, cuarto cuadrante, por ejemplo, ¿por qué pintaste con la recta del primer claro, cuadrante? tenés toda la razón, tenés toda la razón. Ahora que yo me estás preguntando eso, y si yo grafico como corresponde, según esta recta a mano alzada que hice, ¿verdad? Porque yo le tomé este punto acá, ¿verdad? Entonces tuve que trazarme una recta de tal manera que me coincida acá, ¿verdad? Pero así mismo como vos decís, ¿verdad? Tiene que ser solamente lo que le contiene en ese cuadrante a tu núcleo central. Entonces sería esto nomás. Tú tenés toda la razón. Y esas áreas son las que tenés que sumar, ¿verdad? Dale, Entonces profe. sería, vamos, si, qué sé yo, va a ser esta, así, ¿verdad? Y tu 4 este sería. Así sería. Todo esto. Así sería. Si vos graficás bien a escala, se te va a formar tipo una especie o similar a un rombo, que es lo que acá se asemeja, ¿verdad? ¿Entendés? Pero grafica bien con tus datos, con tu resolución y así de esa manera. Utilicen las herramientas, ustedes son futuros ingenieros. Utilicen las herramientas que tienen a su alcance, Excel, AutoCAD, Civil 3D, y se van a fijar que con la resolución y con los datos necesarios, esto es preciso, preciso es. Entonces, hagan eso. Así también verifican de que los datos son verdaderos y no inventados.
¿Está? Entonces, le agradezco muchísimo. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, por favor, no saber en el medio correspondiente. Con eso no significa que eh, nosotros no les vamos a estar respondiendo. O sea, si ustedes hacen alguna pregunta cauciosa o malintencionada, qué sé yo, algo por el estilo, esas cosas se van a dar cuenta de que no vamos a responder ninguno, ¿verdad? Pero eh, si es que no le damos pelota en el aula virtual, por favor, no sé, escríbanos por mensaje y vamos a estar en, ayudándoles de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, cualquier consulta, las órdenes. En sí, quiero llegar nomás a mi casa primero y después alzarle porque ya estoy eh, muy atrasado. Entonces, esto va a tardar un poquitito en subir a mi drive y después ya me voy a casa a descargar, alzar al canal de YouTube y después recién voy a alzar el link. Pero hoy, voy a tratar de hacerlo hoy. En todo caso, si es que hoy no hago, mañana primero, ahora cuando pise otra vez la oficina voy a hacer. Ok, no hay problema. Entonces, dejamos la clase por hoy y por favor, aprieten, métanle, no dejen que se encimen las materias porque eh, me gustaría que quiten una muy buena nota en mecánica de materiales 2. Siempre hubo referencia de buenas notas, espero que este año no sea la excepción, ¿verdad? Entonces, por favor, eh, ajusten todo lo que puedan. Nos vemos. Ok, Marcelo, gracias.